Buenos días, vamos a continuar con el capítulo número 25 del libro que es de potencial eléctrico. Porque decidí dárselo también, si usted se ha fijado, los temas anteriores de campo eléctrico, la fuerza que existe entre dos cargas, son muy similares a este de potencial eléctrico. Se refiere siempre a los conceptos de energía potencial y diferencia de potencial que se amplían para fenómenos eléctricos. Vamos a decir que cuando una carga Q se mueve en contra de una fuerza eléctrica constante, una distancia D, la energía potencial del sistema la vamos a decir que es como sería carga por el campo eléctrico por la distancia que hay que se mueve en esa sería la energía potencial, ¿no? Ahora, si la carga se libera, adquirirá energía cinética, que la energía cinética es siempre la misma que hemos visto, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto es igual siempre a energía potencial, que sería la conservación, el principio de la conservación de energía. Siempre y cuando recorra la misma distancia de regreso, de ida y de venida siempre serían la misma distancia. Entonces, cuando hablamos de estas energías que existen debido a la existencia de cargas positivas y cargas negativas y a los efectos opuestos que produce un mismo campo, debemos recordar que la energía potencial aumenta cuando una carga positiva se mueve contra el campo eléctrico y la energía potencial disminuye cuando una carga negativa se mueve en contra del mismo campo. Teniendo en cuenta eso, vamos a decir que la energía potencial eléctrica es la constante K que hemos visto en los capítulos anteriores y las cargas de los dos que estemos hablando en el problema. Porque ponemos una Q mayúscula y una minúscula para diferenciar que son cargas diferentes, son cargas diferentes. Y esta que sería la distancia entre ellas, si usted se fija, la diferencia del campo eléctrico y energía potencial es similar la fórmula, nada más que esta no está elevada al cuadrado, la distancia que lo separa. La fórmula de potencial eléctrico, que el potencial eléctrico es solamente una propiedad que nos permite predecir la energía potencial debido a otra carga que existe en un punto cualquiera. Entonces la fórmula para el potencial eléctrico se define como V, que es siempre la constante por la carga de que estemos hablando y la distancia que se mueve. Y tenemos también la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, ¿verdad? Si se lo pregunta, que sería únicamente calcular el potencial eléctrico en el punto A y calcular el potencial eléctrico en el punto B y la resta entre los dos. Ahora, el trabajo también que puede haber entre el trabajo que existe, ¿va?, en esos puntos A, B, vamos a decir que va a ser la carga por la diferencia de potencial. Ahora, la unidad del potencial eléctrico es el volt. Vamos a decir que un volt se representa con una V, es igual a un joules sobre un coulomb. Entonces esta sería la unidad de potencial eléctrico. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a copiar unos ejercicios. Vamos a decir que hay, dice, un ejemplo, vamos a decir el ejemplo. Dice, una carga de 2 nanocoulombs está separada 20 centímetros de otra carga de más 4 microcoulombs. Inciso A. ¿Cuál es, dice? ¿Cuál es la energía potencial del sistema? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que me hacen. Inciso B me dice, ¿cuál es el cambio en la energía potencial? En la energía potencial. Y aquí me dice cuál es el cambio en la energía potencial si hay otra carga de 2 nanocoulombs y se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de 4 microcoulombs. Entonces vamos a ver la solución A. Ahí me está dando los datos, vamos a decir solución. ¿Qué datos me dan? Entonces me dan una distancia R que son de 20 centímetros
y me da dos cargas. Me da una de 4 microcoulombs. Vamos a ponerle a esa carga 1. Sería más 4 micro, que significa por 10 a la menos 6, ¿va? Coulombs. Y la otra carga que me dice que es de 2 nanocoulombs, y nano que significa por 10 a la menos 9. Entonces la otra carga sería 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces simplemente aplico la fórmula. Entonces voy a decir que la energía potencial en este punto va a ser igual a K, que siempre es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces voy a decir 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica la primera carga, que sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs, por la otra carga, que sería 2 por 10 a la menos 9 coulombs, y todo esto entre la distancia que los separa, ¿verdad? Que lo único que vamos a hacer es pasar la meta, 0.20 metros. Ahora hacemos las operaciones indicadas ahí. La energía potencial en este punto va a ser 3.6 por 10 a la menos 4 joules, ¿verdad? En ese punto. Ahora, el inciso B nos dice que cuál es el cambio en la energía potencial, ¿va? En ese, de un punto 1, de un punto A a un punto B. Entonces vamos a decir que este sería el punto A. Entonces tenemos que sacar la energía potencial en el punto B con la otra carga que me dan ahí en el ejemplo. Y luego sacar el cambio en la energía potencial. Entonces vamos a ver cómo sería la energía en el otro punto. Vamos a dejar esto aquí. Entonces calculo la energía potencial. Este sería el inciso B, ¿verdad? Calculo la energía potencial en el siguiente punto, que siempre sería K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Ahora, ¿cuáles serían las cargas que estoy tomando de ahí? Sería siempre la de 4 por 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 9, pero la distancia me varía, ya no van a ser 20 centímetros, sino que van a ser 8 centímetros. Entonces voy a poner siempre 4 por 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 9, pero separadas una distancia de 8 centímetros. La energía potencial en ese punto entonces va a ser 9 por 10 a la menos 4 joules. Ahora me piden el cambio, ¿verdad?, de la energía potencial, entonces yo voy a poner la variación en la energía potencial, que sería esta energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces yo voy a poner 9 por 10 a la menos 4 joules menos 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Entonces la variación en la energía potencial entonces sería igual a 5.4 por 10 a la menos 4 joules, ¿verdad? Este sería el cambio en la energía potencial. Aquí tenemos el cambio en el potencial eléctrico, ¿verdad? Pero siempre es más o menos lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Me dice, ejemplo, este es el ejercicio 25.14 de su libro. Dice, ¿cuál es el potencial eléctrico en un punto que se encuentra a 6 centímetros de una carga de 8.4 microcoulomb? ¿Y cuál es la energía potencial de una carga de 2 nanocoulombs colocada en ese punto? Entonces, primero tengo que sacar el potencial eléctrico con esa carga. Entonces yo aplico la fórmula de potencial eléctrico. Primero me preguntan cuál es el potencial eléctrico de una carga de 8.4 microcoulomb que está a 6 centímetros, ¿verdad? Con una, se encuentra a 6 centímetros de un punto. Entonces voy a decir que el potencial eléctrico sería K por la carga de la que estamos hablando por la distancia. Potencial eléctrico entonces sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado por la carga que sería 8.40 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia, ¿verdad?, que la voy a pasar a
metros, que sería 0.06 metros, ¿verdad? Entonces el potencial eléctrico me quedaría de 1.26, perdón, por 10 a la 6 voltios. Se me cancela un metro con un metro, un coulomb con un coulomb. Me queda newton metro, que son joules, sobre coulomb, que son voltios. Entonces ya me queda 1.26 por 10 a la 6 voltios. Ahora, en el inciso B me pregunta que cuál es la energía potencial de una carga que está con este mismo potencial eléctrico, pero es otra carga. Cuando esto sucede, la energía potencial de esa carga que nos están preguntando y que está siempre actuando este potencial eléctrico, nosotros simplemente, para encontrar la energía potencial de esa carga, vamos a multiplicar la carga en sí por el potencial eléctrico que está en ese punto. Entonces vamos a ver el inciso B de este ejercicio. Sería que yo voy a encontrar la energía potencial de otra carga, pero que está actuando siempre el mismo potencial eléctrico. Entonces siempre va a ser Q por el potencial que ya encontré en ese punto, porque me dice que está en ese mismo punto. Entonces usted puede utilizar esta fórmula cuando le digan que es otra carga, pero siempre está en el mismo punto donde actúa el potencial eléctrico que ya sacamos. Entonces vamos a decir, la energía potencial va a ser igual a la carga, que sería 2 por 10 a la menos 9 coulombs por 1.26, que era lo que nos salía, por 10 a la 6 voltios, sobre, perdón, aquí no hay distancia. Sería solamente eso. Entonces la energía potencial en este punto va a ser de 2.52 por 10 a la menos 3 joules. Si usted sabe, voltios es joules sobre coulombs, entonces le cancelan los coulombs y le queda solamente joules para la energía potencial. Entonces yo les mandaría la lista de los ejercicios que tendrían que hacer de esta unidad. Si usted se fija, son muy similares a los ejercicios que hemos estado haciendo. Y si tienen alguna duda, me consultan. Vamos a... si tienen alguna duda de los mismos ejercicios, también me consultan. Si usted se fija, son siempre de aplicar las mismas fórmulas que ya se le dan ahí, ¿verdad? Y tener en cuenta las unidades. Entonces esto sería todo. Y nos vemos algún día, ¿verdad? Hagan la tarea y nos estamos comunicando por el WhatsApp.